Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo vamos a hablar del ATR, un indicador multiusos que nos va a servir para medir volatilidad, definir los puntos de entrada de nuestros sistemas de trading, calcular los puntos de stop loss, los puntos de take profit, incluso dimensionar correctamente el posicionamiento de nuestras estrategias. De hecho, vamos a ver un sistema de trading en el cual, aplicando un dimensionamiento por volatilidad, por el ATR, vamos a pasar de un sistema relativamente mediocre en el backtest a tener un sistema con unos resultados muy buenos que van a superar con creces el mercado, el S&P 500. Vamos con ello. Pues vamos a ver qué es el ATR o lo que es lo mismo, el Average True Range. Para ello, primero vamos a ver el concepto de True Range. Imaginemos que tenemos dos velas consecutivas, una vela de un día y otra vela del día anterior. Nos vamos a quedar con tres posibilidades. La primera posibilidad o distancia que tenemos que medir es la distancia entre el máximo de la última vela y el mínimo de esa última vela. Estamos representando esta distancia con esta flecha azul. El máximo de la última vela sería esa mecha que vemos, es una vela, en este caso, en este ejemplo bajista en rojo, pues sería el máximo definido como HT, esta mecha superior que vemos. El mínimo sería esa mecha inferior definido como LT. La distancia en valor absoluto, evidentemente desde HT entre LT, sería esa primera distancia a considerar. Podemos considerar otra segunda distancia, que sería la que tenemos representada en color granate a la izquierda, que sería la diferencia entre el cierre de la vela anterior y el máximo de la última vela, HT, en valor absoluto. En este caso sería HT menos el cierre. Y la última distancia a considerar es la que estamos midiendo en la parte de la derecha en color morado, que sería la diferencia entre el cierre de la vela anterior y LT, es decir, el mínimo de la última vela. Con lo cual, como vemos, tenemos tres distancias. ¿Cuál es el True Range? La mayor de estas distancias. Nos quedaremos con la mayor distancia de estas tres posibilidades. ¿Qué nos está midiendo en definitiva este valor absoluto, esta cantidad? Pues básicamente el rango de precios en el que se puede mover el activo respecto al cierre de la vela anterior. Es una medida intradía, no está considerando el movimiento de precio de un cierre al cierre del día siguiente, sino lo que está considerando es, desde el punto de vista intradía, cómo se va a mover el precio respecto al cierre anterior, pero teniendo en cuenta el máximo y el mínimo que puede alcanzar en este día. Esto es en lo que se basa el ATR, primero, en el cálculo del True Range. A partir del TR, Wilder desarrolló una especie de media exponencial, suavizado de Wilder, que es la que estamos viendo en la fórmula. ¿Cómo funciona? Imaginemos un periodo bastante estándar dentro del ATR, que es un ATR de 14 días, un periodo de 14. Para eso, en la primera vela que tengamos disponible, hacemos una media simple de los 14 True Range anteriores. Es decir, sumamos todos los TR de esas 14 velas y lo dividimos entre 14. Y a partir de esa primera vela empezamos a calcular el valor del ATR de manera consecutiva en cada una de las velas. ¿Cómo lo haríamos? Multiplicando el ATR de la vela anterior, empezando por la primera, lo multiplicamos por n-1, 14 menos 1 sería 13, le sumamos el True Range actual y lo dividimos entre 14. Lo vamos haciendo de manera consecutiva por cada una de las velas que tendremos en nuestra plataforma. Así tenemos el ATR. Prácticamente en todas las plataformas gráficas es un indicador muy habitual que ya, por ejemplo, a mi broker nos lo va a dar de manera automática. ¿Y para qué sirve el ATR? Tiene varios usos, pero yo he marcado los principales que luego veremos más adelante ya con AmiBroker, con la plataforma y con ejemplos concretos. El primero es una medida de volatilidad diaria. Es una medida de volatilidad en unidad del precio del activo. Si el activo está en dólares, lo que nos va a marcar es el rango de dólares en el que este activo en concreto podría moverse a lo largo del día, considerando máximos y mínimos. También nos puede servir para establecer canales de volatilidad, por ejemplo un canal Kellner, que no deja de ser una media móvil en el que le estamos definiendo un ancho por encima o por debajo y ese ancho sería un número determinado de ATRs. Sería un canal con un concepto muy similar a las bandas de Bollinger, en definitiva un canal de volatilidad en el que tenemos probabilidades de que el precio se encuentre dentro de ese canal. En el momento que el precio se sale del canal, estaríamos desviándonos del rango de volatilidad habitual. También es un indicador muy utilizado para el ajuste de stop loss y take profit. Imaginemos que estamos operando, lo veremos en un ejemplo posterior, una rotura de un rectángulo, de un soporte, una resistencia determinada. ¿Cómo validamos que se produce esa rotura? Pues podemos validar, por ejemplo, el punto de entrada
si lo hace con una distancia mayor a un ATR. Si estamos por debajo de un ATR, podemos estar hablando de que es ruido intradía y que no se ha producido todavía la rotura de manera eficiente. Y a partir del precio de entrada podemos ajustar el stop loss a un determinado número de volatilidades, por ejemplo 5 ATRs. Podemos colocar a 5 ATRs el stop loss y por ejemplo a 7, por poner un ejemplo que se entienda, el take profit. ¿Y por qué definir una salida por pérdidas o salida por ganancias aplicando el stop loss? Porque básicamente estaremos definiendo un número determinado de rangos diarios por debajo del precio en el que queremos entrar, con lo cual ese stop loss se va a ajustar a la volatilidad del activo que estemos operando. Si el activo es muy volátil, pues el stop loss en distancia absoluta quedará más lejos del punto de entrada. Y el último punto, y no por ello menos importante, ajustar el posicionamiento. Si precisamente el riesgo que estamos asumiendo al colocar el stop loss a un determinado número de ATRs va a depender del propio valor del ATR, es decir, de la volatilidad del activo, estaremos asumiendo más riesgo en aquellos activos con mayor volatilidad. Lo correcto sería no invertir exactamente lo mismo en todos los activos dentro de la estrategia, sino hacer una inversión proporcional a la volatilidad de cada uno de los activos. Es decir, si por ejemplo un determinado activo 5 ATRs está muy cerquita del precio en valor absoluto y otro activo más volátil, esos 5 ATRs están mucho más lejos, en el que es más volátil deberemos invertir de manera proporcional, pero menos cantidad que en aquel activo que estamos arriesgando menos. ¿Cómo calcularlo exactamente? Para que el riesgo monetario sea lo mismo en un activo o en otro. Para eso podemos calcular las posiciones, como veremos más adelante. Ya estamos dentro de la plataforma gráfica de AmiBroker, donde creo que se va a entender mucho mejor conceptualmente el ATR. Vemos que tenemos en la ventana activa seleccionado el futuro sobre el SP500 y dentro de los indicadores ya predefinidos en la plataforma, AmiBroker contempla el ATR. Vemos aquí ver True Range. Si bien podemos predefinir otros indicadores, sí que nos permite la posibilidad de poder insertarlo. Vamos a insertarlo. Vemos como por defecto nos aparece un periodo de 15. Vamos a poner el 14, que es más estándar. Para visualizarlo mejor le vamos a dar un color un poquito más oscuro, por ejemplo, azul oscuro. Ya vemos cómo en momentos de alta volatilidad el ATR nos sube, marcándonos periodos de volatilidad. Ya vemos uno de los usos reales del ATR. Realmente en los periodos más bajistas nos está marcando un aumento de la volatilidad, como por ejemplo puede hacer el VIX, que también es un activo que nos refleja la volatilidad a partir del subyacente. Posteriormente, de este periodo de alta volatilidad, vemos como la volatilidad va bajando y ahora mismo estamos en un periodo bastante alcista con una volatilidad muy baja. Esta volatilidad pues llega a un ATR de 50 puntos diarios, que es lo que estamos ahora, cuando en los momentos más complicados, a mediados, principios de abril, se llegaron a volatilidades de prácticamente 200 ATR, una volatilidad brutal. Muy bien, dentro del precio tenemos predefinido, marcado con código, una visualización de la volatilidad diaria. Es una manera de entenderlo también. Este canal lo que nos está dando es el rango de precios esperados en el que se puede mover el activo cada día determinado. Como vemos en periodos de baja volatilidad, como nos encontramos ahora, este canal se estrecha, la volatilidad baja, y bueno, nos está marcando un poquito por dónde se puede mover el precio. No nos está diciendo si se va a mover por la parte de arriba o por la parte de abajo, pero respecto al cierre anterior, sabemos que se va a ir un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero dentro de ese rango si se mantiene las volatilidades. Como vemos, podemos tener un aumento muy brusco de la volatilidad en un momento determinado, pero también vemos que es bastante tendencial. En estos momentos de alta volatilidad vemos cómo realmente el canal se ensancha muchísimo. Por ejemplo, al cierre de esta vela que tenemos aquí, la posibilidad de irnos para arriba o de irnos para abajo es muy ancha. Tenemos un ATR demasiado elevado. Antes comentaba también que uno de los usos, vamos a quitar la volatilidad diaria, sería utilizar canales de volatilidad como el canal de Kellner. En este caso, para el canal de Kellner podemos darle un ancho determinado, es una media móvil, es una media simple, y le vamos a dar un ancho con un determinado número de ATRs. Si por ejemplo lo hacemos un poquito más ancho, 3 ATRs, quizás demasiado, vamos a ajustar a 2 para entenderlo mejor. Muy bien, vemos cómo el precio se comporta de manera muy habitual, como suele ser en estas bandas de volatilidad. Muchas veces cuando se alcanza la parte de abajo del canal, el precio tiende a engancharse al canal, estamos en un periodo bajista. Cuando se sale muy por debajo del canal, podríamos estar aplicando un
sistema de reversión de la media va a tener siempre al acabar entrando en el canal, y de nuevo aquí vemos como el precio vuelve a entrar en una fase alcista en la que suele ir pegado a la parte superior del canal, a veces se va a la parte de abajo, pero dentro de esa tendencia alcista por reversión de la media, el precio se va moviendo dentro de ese canal. Otro concepto importante es el ATR normalizado. ¿Por qué? Porque al final un ATR en definitiva nos está midiendo, como vemos, periodos de volatilidad sobre el precio que marca el activo. Como vemos, ahora mismo el SP500 está cotizando a 6.700 y pico, con un rango de volatilidad de ATR de 50 puntos diarios. Claro, ¿qué pasa? Que un activo que a lo mejor está cotizando a 3, una compañía, evidentemente el ATR no va a tener esta cantidad porque el valor es mucho menor. Con lo cual, si queremos comparar volatilidades de activos, no podemos comparar ATRs, porque evidentemente el ATR es un precio en la moneda del activo. Para ello podemos utilizar, y creo que lo tenemos aquí definido, en vez de visualizar el precio, el ATR normalizado, que básicamente sería calcular el ATR en un periodo determinado dividido entre la media del precio en ese periodo. De esta manera estaremos calculando un ATR en porcentaje o en tanto por uno. Así sí podríamos comparar volatilidades entre activos. Para ver el activo mejor, si queréis, vamos a añadir este panel. Minimizamos el indicador y le pasamos el precio. Como vemos, el indicador tiene exactamente la misma forma, la única diferencia es que en este caso nos está dando el tanto por uno. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora mismo la volatilidad sería de 50 puntos diarios, o lo que es lo mismo también de 0,76% diario. Esto está marcado en porcentaje. Estamos de alguna manera multiplicando por 100 el ATR dividido entre la media del precio en el mismo periodo. Con lo cual podemos saber aproximadamente el porcentaje que estaba variando el activo al día. ¿Cuánto está variando a principios de abril cuando la volatilidad estaba tan alta? Pues como vemos, prácticamente superaba el 3,5% diario. Una barbaridad. Bien, y ahora vamos a ver cómo utilizar el ATR para dimensionar el posicionamiento de una estrategia. Imaginemos una estrategia en la que vamos a entrar en largo cada vez que el precio supere un máximo anual. Y además, el último máximo no haya tenido lugar recientemente, sino que haya transcurrido por lo menos 50 días, 50 velas. Saldremos si el precio rebasa por la parte inferior el mínimo mensual, 22 velas operables, y vamos a poner un stop loss a 5 ATRs del precio de entrada. Además vamos a considerar 5 posiciones máximas simultáneas. Y vamos a considerar también dos posibilidades. En la primera posibilidad operaremos el sistema de manera equitativa. Es decir, de nuestro capital vamos a destinar un 20%, que es el 100% del capital dividido entre las 5 posiciones máximas que tenemos. Otra opción sería hacer un dimensionamiento no equitativo, sino que ajustaremos la posición al riesgo que queramos asumir para cada una de las posiciones. Para comprender mejor el sistema, vamos a ver algún ejemplo. Y aquí vemos cómo tenemos definidos los máximos anuales y los mínimos mensuales. En el momento que se produce la superación de un máximo anual, entramos en largo, cerramos el largo cuando el precio reduce el límite que tenemos marcado para el mínimo mensual. Y luego colocamos el stop loss a 5 ATRs del precio de entrada. Dependiendo de la volatilidad del activo, estará un poquito más cerca o menos cerca. Como habíamos comentado, tenemos dos opciones. La primera opción sería, si entramos en 5 posiciones simultáneas, dedicar el 20% de nuestro capital a esta posición. La segunda opción sería directamente, sabemos a qué precio cotiza el activo en ese momento, en este caso sería 165, estamos colocando un stop loss a 155, con lo cual quiere decir que estamos arriesgando $10 por cada contrato que queremos operar. De esta manera, si queremos definir el riesgo máximo que queremos asumir en esta posición, imaginemos que son $1.000, pues $1.000, si estamos asumiendo $10 por contrato, 1.000 entre 10 implica que tendremos que comprar 100 contratos. Lo que estamos haciendo de alguna manera es delimitar el riesgo que queremos asumir a la posición. De esta manera vamos a pasar y vamos a ver las dos opciones. ¿Cómo quedaría el sistema? ¿Cuál sería nuestra curva de equity? ¿Haciendo un posicionamiento equitativo o haciendo un posicionamiento según la volatilidad del activo? Nos aseguramos, está seleccionado equitativo y vamos a operar desde el 2020 hasta la última fecha disponible. Vamos a hacer un backtest y ahora vamos a ver los resultados del sistema del informe. Como vemos, gana un 8,66% de media, bueno, lo cual no está nada mal, pero tampoco es la panacea. Estamos con un drawdown
de prácticamente el 30%, un recovery factor de 1,28 y un ratio de SER de 0,20. Si vamos a ver la curva y la comparamos con el SP500, vemos que no bate el SP500, está por debajo. Es un sistema que es ganador, pero no es comparable al buy and hold del SP500. Es decir, para operar este sistema simplemente nos vale más indexarnos al SP500, que nos va a salir mejor tanto en beneficio como en riesgo, como en drawdown. Pero vamos a hacer la prueba ahora si operamos el sistema con un dimensionamiento no equitativo, sino que vamos a hacer el dimensionamiento por riesgo, por volatilidad. El mismo sistema no cambia absolutamente ninguna regla de entrada y salida, lo único que cambia es el posicionamiento del sistema. Le vamos a dar al backtest, vamos a ver ahora el report y vemos que ahora tenemos un 15,62% de CAR, de rendimiento anual, lo cual es prácticamente el doble de lo que teníamos antes. Es un cambio considerable. Además, el drawdown se ha reducido de un 30% a un 20%, es decir, hemos reducido aproximadamente un 33% nuestras máximas caídas. El recovery factor tenemos un 3,68, igual estamos hablando ya de un buen sistema y un ratio de SAR de 0,40. Vamos a ver cómo queda la curva y vemos como en este caso el sistema sí que supera al mercado. Supera al mercado, además con un drawdown mucho más reducido, un sistema que parece que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema anterior. Sin embargo, estamos hablando exactamente del mismo sistema. Lo único que ha cambiado es cómo dimensionamos el sistema en función del riesgo. Con lo cual, como decimos muchísimas veces en SM Quantum, lo repetimos en nuestro curso, donde tenemos un capítulo amplio y dedicado exclusivamente a la gestión de riesgo. Desde SM Quantum creemos firmemente que la gestión de riesgo normalmente es mucho más importante que el propio sistema. Y aquí tenemos el ejemplo. Hemos visto un sistema muy claro en el que no hemos variado las condiciones de entrada y de salida, y cómo pasa de ser un sistema mediocre a únicamente haciendo una buena gestión del riesgo, dimensionando por posicionamiento, conseguimos que el sistema sea muchísimo más rentable y que incluso consiga batir al mercado de manera solvente. Pues eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, que le hayáis sacado mucho partido. No olvidéis darle a like y suscribiros a nuestro canal, y recordad que en nuestra página web tenéis el enlace a nuestro curso de trading algorítmico con AmiBroker, y además vuestra suscripción a los informes, donde publicamos 2 informes a la semana con un montón de sistemas de trading y de ideas que a buen seguro les sacaréis muy buen partido. Un saludo y hasta la próxima.